Hola, buen día. Mi nombre es Benjamín Aguilar. Soy profesor de la Universidad Católica en la Facultad de Derecho, en los cursos de familia y sucesiones. A tu disposición. Hola, Enfoque de Derecho. Mi consulta es, ¿cuándo una persona pierde el derecho a ser heredero? Es decir, ¿cuáles son las causales para desheredar a alguien? Gracias. A ver, la pregunta es amplia, pero con mucho gusto la contesto y voy a tratar de resumir. ¿Cuándo una persona pierde su derecho a ser heredero? Se habla de la indignidad y la desheredación como dos formas de excluir de la herencia a una persona. La indignidad y la desheredación son los dos caminos por los cuales el causante, aquella persona que ha muerto, puede excluir de la herencia a sus herederos. Y la indignidad viene a ser una suerte de proceso judicial que lo inicia no el testador, no el causante, sino los otros herederos, fundados precisamente en que el presunto indigno ha cometido una falta muy seria y grave contra el causante. Partimos de una premisa, y la premisa es la siguiente. Si el heredero va a recibir algo y no tiene que dar nada a cuenta, porque lo que recibe, lo recibe en forma gratuita, lo menos que debe hacer el heredero es tener un comportamiento idóneo de respeto, de consideración contra el causante. Y si eso no se da, entonces automáticamente va a terminar siendo indigno de recibir algo del causante. Y por eso el legislador regula todo el tema de la indignidad como proceso judicial, en qué casos una persona no hereda. Un caso, por ejemplo, y este es el único ejemplo que pongo como indignidad, eh, rápidamente se pueden dar cuenta ustedes de el peso que tiene esta inconducta. Se excluye de la herencia por indignidad a aquella persona que ha cometido homicidio doloso contra el causante o tentativa de homicidio. Esto no requiere mayor explicación para saber que esa persona no merece absolutamente nada. En el otro lado está la desheredación. La desheredación es una decisión exclusivamente del causante, que el causante va a consignar en su testamento, excluyendo de la herencia a lo que nosotros llamamos un heredero forzoso. El heredero forzoso lo señala la ley, y los herederos forzosos son los hijos, los padres, en defecto de los hijos, y la cónyuge. Entonces, si el testador observa que su heredero forzoso ha cometido una seria y grave inconducta que tiene más que ver en el entorno familiar, son faltas contra la familia. Si el heredero forzoso ha cometido una falta grave contra el mismo testador, entonces el testador puede hacer uso de su testamento para excluirlo de su herencia. La ley ha descrito la desheredación en forma, digamos, clara y hace una separación cuando, por ejemplo, un padre puede desheredar a su hijo. Y las causales son netamente familiares. Los hijos pueden ser excluidos de la herencia del padre cuando los hijos, teniendo la posibilidad de alimentar al padre cuando más lo necesita, nunca lo hicieron, lo abandonaron a su suerte. Entonces, esta falta de ayuda, asistencia a aquel que le dio la vida, es una falta seria y grave para desheredarlo. Cuando lo abandona, cuando el padre más lo necesita, cuando el hijo, por ejemplo, incurre, el hijo o la hija,
incurre en una conducta deshonrosa, ¿no? O lo agravia reiteradamente o violenta físicamente al padre. Son conductas serias y graves que el padre va a tener en cuenta para desheredar al hijo. Pero también regula a la inversa, cuando el hijo puede desheredar a su padre. Entonces aquí el hijo vendría a ser el causante y el hijo puede desheredar a su padre cuando el padre, por ejemplo, no lo alimentó al hijo, cuando el padre, por ejemplo, lo abandonó al hijo, cuando, por ejemplo, el padre incurrió en una causal de suspensión de patria potestad. Suspensión de patria potestad va a implicar de que el padre no supo desempeñarse como tal en la formación, en el cuidado, en el acompañamiento, en toda su etapa evolutiva del menor. Entonces, todo eso son faltas graves y serias en las que el hijo termina desheredando a su propio padre. Pero también el legislador contempla en qué casos él o la cónyuge puede desheredar a su marido. Y lo que hace simplemente es remitirnos a los casos de separación legal o divorcio, que se lo resumo de la siguiente manera. La cónyuge, pongamos a la cónyuge, por ejemplo, la cónyuge puede desheredar a su marido cuando el marido pues comete una falta de adulterio, conducta deshonrosa, injuria grave, violencia física o psicológica. Entonces, en todos esos supuestos, la cónyuge hace uso del testamento para poder desheredar a este heredero forzoso. La desheredación depende exclusivamente del testador. No se requiere proceso judicial adicional como sí se requiere con la indignidad. Y lo último que tengo que decir sobre este tema, sobre cuándo una persona puede ser declarada indigna y desheredada y ser excluida de la sucesión, es que este tema no puede quedarse exclusivamente en el ámbito familiar, sino que este tema trasciende hacia la sociedad. Y por eso la sociedad no puede soportar inconductas graves, como por ejemplo lo que dije yo, el hijo o el heredero, el presunto heredero que intenta matar a su padre, el presunto heredero que comete un delito doloso contra su padre, ¿no? Entonces, estas faltas son consideradas por la sociedad y la sociedad no puede estar, pues, poniéndose de costado a esta situación. Y la sociedad lo que hace es, a través de su aparato legislativo, generar leyes para que estas personas que han actuado de esa manera sean apartadas de la herencia. Y termino con un caso muy particular. Nuestro legislador también ha contemplado una norma y esto es el artículo 343 del Código Civil, y se refiere específicamente al caso de la o el cónyuge. Y nos dice lo siguiente, para que ustedes vean cómo también el divorcio, la separación legal trae sus propias consecuencias. La cónyuge, si se trata de la cónyuge pierde el derecho de herencia, o sea, no va a heredar a su marido cuando al morir el marido se encuentra separada legalmente por su culpa. ¿Cómo podríamos ejemplificar este caso? Por ejemplo, Juan y María están casados y Juan le inicia un proceso de separación legal a María por cualquiera de las causales del código, por ejemplo, conducta deshonrosa. Y Juan prueba dentro del proceso que efectivamente María ha cometido conducta deshonrosa. Entonces, ya con su sentencia firme de que Juan está separado de María, recuerden que la separación legal no rompe el vínculo matrimonial, solo suspende la vida en común y pone punto final al régimen de sociedades gananciales. Pero el matrimonio está ahí incólume, firme, siguen siendo cónyuges, pero son cónyuges separados legalmente por culpa de María. Y en esa situación muere Juan. Al morir Juan le sobrevive su viuda María.
Pero como María está separada legalmente de Juan por su culpa, María pierde el derecho a la herencia. Esta es una sanción, esta es una pena, esta es una condena. Pueden llamarlo como ustedes prefieran. Yo estoy totalmente de acuerdo con la norma.